La historia de Matusalén no trata solo de un hombre que vivió muchos años. Es la historia de un corazón que permaneció fiel mientras el mundo se derrumbaba. Es la historia de un padre que preparó a su hijo, de un abuelo que, en silencio, transmitió un legado eterno, y de un Dios que nunca olvida a los que perseveran. Si este mensaje tocó tu corazón, demuestra tu amor por Dios ahora. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesita ser fortalecido en la fe y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que edifican, emocionan y rescatan el verdadero sentido de la vida. Juntos, mantengamos viva esta llama que atraviesa generaciones. Matusalén ya no contaba los días. Cuando se vive tanto, el tiempo deja de ser número y se vuelve peso. Era el hombre más viejo que aún caminaba entre los vivos, pero su presencia no se recibía con asombro, sino con una especie de respeto silencioso, como si cargara secretos que nadie más se atrevía a tocar. Vivía en un valle apartado, donde el cielo era ancho y el viento susurraba antiguas promesas. Allí, entre higueras y piedras antiguas, seguía una rutina solemne. Al amanecer, subía hasta una elevación solitaria para orar. Aquella mañana, sin embargo, antes incluso de abrir los ojos, sintió que había algo distinto en el aire, como si estuviera siendo observado. No era miedo, sino una conciencia nítida de que el mundo espiritual se había acercado. Su cuerpo, desgastado por los años, parecía saber lo que el corazón aún dudaba en nombrar. Aquel no sería un día común. Era la misma sensación que solo había experimentado una vez cuando era joven, el día en que su padre, Enoc, desapareció sin dejar rastro. En aquella época, Matusalén era solo un hijo obediente que seguía al padre como un aprendiz sigue a su maestro. Enoc era distinto de cualquier hombre que hubiera conocido. No había en él sombra de vanidad ni búsqueda de reconocimiento. Era un hombre que hablaba poco y escuchaba mucho, como si sus conversaciones se desenvolvieran entre él y algo que nadie más veía. A veces se detenía a mitad de una frase, levantaba los ojos al cielo y permanecía allí, inmóvil, como quien espera una respuesta. Matusalén creció en ese ambiente sagrado, donde todo estaba impregnado de la presencia de Dios. Por eso, cuando Enoc desapareció, no hubo desesperación, solo un silencio ensordecedor. El campo donde solía caminar estaba vacío, su cayado de madera recostado sobre una piedra, intacto. Aquello quedó grabado en la memoria de Matusalén como el hito de un llamado, no el fin de una vida, sino el inicio de una responsabilidad. Supo, sin que nadie dijera nada, ahora es contigo. A lo largo de los siglos, Matusalén vivió como un guardián, no de muros o armas, sino de la verdad que Enoc le había confiado, esa que no cabía en palabras. Los hombres, sin embargo, habían cambiado. La corrupción se extendía a una velocidad que ni los más justos podían seguir. Ciudades enteras se doblaban ante el engaño, la violencia y la arrogancia. Y en medio de todo, él permanecía, observando, orando, enseñando a quien quisiera oír, aunque fueran pocos. Su hijo, Lamec, aprendió lo esencial, pero llevaba en sí una angustia contenida, como si supiera que vivir entre los perversos lo debilitaba. Noé, su nieto, en cambio, era una chispa rara. Desde pequeño, el niño lo miraba con una seriedad que no correspondía a su edad. Había en él una quietud inquietante, una sed de sentido que recordaba a Enoc en sus últimos días. Por eso, aquella mañana extraña, mientras el mundo dormía y el cielo parecía suspendido, Matusalén supo que necesitaba una respuesta. Necesitaba saber si había cumplido lo que se le había confiado, si había plantado lo suficiente para que Noé cosechara cuando llegara el fin para la tierra. Cuando por fin llegó a la higuera donde siempre oraba, el viento que antes lo acompañaba cesó. Las hojas que solían danzar estaban inmóviles,
como si el propio tiempo contuviera la respiración. Matusalén se arrodilló con dificultad, apoyándose en las raíces firmes del árbol, y respiró hondo. Sus palabras en aquel instante no brotaron como un clamor, sino como un susurro cargado de siglos. Señor, he guardado. No era una oración elaborada, era un desahogo del alma. Cerró los ojos, pero veía con claridad el rostro de Enoc, el brillo en los ojos de Noé, el vacío de los hombres alrededor. Todo se mezclaba en su mente, como si estuviera siendo llevado a un umbral. Y entonces la presencia llegó, invisible, pero aplastante. Un escalofrío le subió por la espalda y el suelo bajo sus rodillas pareció vibrar. No era visión ni sonido, era como si la eternidad se hubiera inclinado sobre él. Y en medio de aquel silencio suspendido, una verdad atravesó su espíritu como un soplo cortante. Fuiste el guardián, ahora prepara al heredero. Matusalén no respondió de inmediato. El mensaje parecía vivo dentro de él, como si latiera con su sangre. Prepara al heredero. Esas palabras no sonaban como una orden cualquiera, sino como la conclusión de algo que venía tejiéndose desde los días en que era un niño, y oía a Enoc recitar historias sobre los primeros hombres y la promesa de un Dios que observa en silencio. Permaneció arrodillado un tiempo que no supo medir. La brisa volvió suave, casi respetuosa, como si la propia naturaleza fuera consciente de lo que acababa de suceder. Poco a poco, el anciano se levantó, sintiendo los huesos crujir, pero con una firmeza nueva en el pecho. Aún había algo que decir, algo que no podía morir con él. Era como llevar una antorcha encendida y aquel día haber reconocido al fin la mano extendida ante él, lista para recibir el fuego. Al descender la colina, Matusalén vio a Noé a lo lejos, sentado junto al pequeño canal que cortaba el valle. El joven aún no lo había notado, pero tenía la misma expresión que ponía Enoc cuando se sumía en pensamientos profundos, los ojos fijos en un punto invisible, las manos entrelazadas, el cuerpo sereno, pero el alma inquieta. Matusalén sintió el corazón pesar de emoción. Era como ver a su padre y a su futuro al mismo tiempo. Se acercó despacio y se sentó al lado del nieto sin decir palabra. Durante minutos permanecieron en silencio, oyendo solo el agua correr y los pájaros lejanos. Hasta que Noé habló sin mirarlo. «Abuelo, ¿cree usted que Dios todavía habla con los hombres?» La pregunta llegó como una flecha. Matusalén sonrió levemente. «Lo creo, hijo, pero no siempre con palabras». Noé asintió, como quien ya sabía, pero necesitaba oírlo. Había allí una transmisión en marcha, no de información, sino de esencia. Había llegado la hora. Entonces Matusalén comenzó a contar lo que nunca había dicho en voz alta. Habló de la noche en que Enoc desapareció, del silencio que cayó sobre el campo, de la certeza que le invadió el pecho al comprender que Dios lo había tomado. Contó del cayado abandonado, intacto sobre la piedra, y de cómo lo sostuvo con manos temblorosas durante horas, sin saber si lloraba de dolor o de reverencia. Habló del día siguiente cuando despertó y el mundo parecía igual, pero él no. Y habló de la sensación constante de cargar algo que no era solo suyo, como si la vida de Enoc hubiese continuado dentro de él, silenciosa, invisible, pero siempre presente. Noé lo escuchaba con atención absoluta. Sus ojos no se desvían y su respiración era contenida, como si oyera algo sagrado. Matusalén vio allí la misma hambre que un día sintiera él, el deseo de comprender lo que no se puede ver, el impulso de tocar lo eterno aunque duela. Las palabras siguieron fluyendo, como si hubiesen esperado siglos para ser pronunciadas. Matusalén habló de las visiones que tuvo con el paso de los años, de las señales que el cielo enviaba de vez en cuando, de las sensaciones extrañas que precedían catástrofes entre los hombres. Habló de la corrupción creciente,
del dolor de ver ciudades enteras apartarse de la verdad, de la angustia de orar y a veces no oír nada en respuesta. Pero incluso en el silencio, dijo, Dios está obrando. Contó a Noé sobre la voz que escuchó aquella mañana, la presencia que lo rodeó bajo la higuera y las palabras que le ardieron dentro como fuego. Serás el heredero, Noé, el portador de la promesa. No sé lo que vendrá, pero sé que necesitarás recordarlo cuando todo oscurezca. El nieto, en silencio, bajó la cabeza. No dijo nada, pero en ese instante Matusalén supo que había sido oído, no solo por los oídos, sino por el alma. El día avanzó, pero el mundo parecía suspendido. Había algo diferente en el aire, como si la tierra misma estuviera a la espera. Matusalén caminaba junto a Noé, guiándolo por las sendas antiguas que llevaban hasta una pequeña cueva oculta entre las piedras, un lugar que solo él y Enoc conocían. Allí, en silencio, guardaba inscripciones en las paredes, marcas hechas con carbón y arcilla, dibujos que representaban los ciclos de la tierra, los signos celestes, las visiones que su espíritu recibía en noches de tormenta. Matusalén nunca había mostrado ese lugar a nadie, pero ahora sentía que era tiempo. Al llegar, el anciano pasó la mano por la pared de piedra como quien reencuentra a un viejo amigo, y Noé, en silencio, tocó las marcas con reverencia. No hubo explicación. Ambos sabían que aquello no era solo historia, era testimonio. Dentro, Matusalén reveló más. Habló del día en que sintió por primera vez que la tierra estaba enferma. No hablo del dolor de la tierra bajo los pies, explicó, sino del dolor que grita en el espíritu, como cuando una madre siente que ha perdido a un hijo. Describió el sonido sordo que ascendía del suelo en ciertas noches, como si el mundo gimiera. Es como si la creación estuviera atrapada, esperando el juicio. Noé escuchaba sin interrumpir. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Había en él un tipo de fuerza contenida que impresionaba. Era joven, pero ya cargaba el peso de una misión. Matusalén sabía lo que era eso. Era la misma mirada que vio en Enoc el día antes de su desaparición, una firmeza empapada de temor, una valentía que no proviene del hombre, sino de la convicción de saberse parte de algo mayor. Permanecieron allí un tiempo, sentados en el suelo de tierra, como dos viajeros antiguos que hallan refugio en medio de la tormenta. Matusalén habló de las noches en que no podía dormir, sintiendo el peso de oraciones sin respuesta y clamores que se perdían en el viento. Confesó que muchas veces tuvo miedo, que a veces dudó de sí mismo, que lloraba cuando nadie lo veía. Ser el más viejo no significa entenderlo todo, dijo con la voz entrecortada. A veces solo significa tener que continuar cuando todo parece perdido. Noé, con un gesto lento, apoyó la cabeza en el hombro del abuelo. Se quedaron así unos minutos, en profundo silencio. Con ese gesto sencillo, Matusalén entendió que la antorcha había sido pasada, no por palabras, sino por comunión. Y aquella verdad lo calmó como ninguna otra a lo largo de los siglos. Al salir de la cueva, la tarde se despedía en tonos dorados. El viento había regresado, suave, casi musical, y los árboles se mecían como si danzaran para un dios invisible. Matusalén caminaba despacio y sentía que cada paso era un adiós silencioso a la tierra, no con tristeza sino con plenitud. Su misión estaba completa. El nieto, ahora hombre, llevaba consigo la llama. No necesitaba entenderlo todo, solo recordar. Recordar las marcas, las palabras, las ausencias. Recordar la fidelidad de Enoc, el silencio de Lamec, la mirada de aquel día. Y recordar la promesa que Dios no olvida a los que permanecen. Matusalén no sabía cuándo partiría, pero supo, al bajar aquel valle junto a Noé, que estaba listo. Esa noche, el cielo quedó cubierto, sin estrellas. El fuego crepitaba junto a la tienda mientras Matusalén permanecía sentado,
con la mirada fija en la oscuridad más allá del valle. Noé ya se había acostado, pero el anciano no tenía sueño. La llama de la revelación seguía ardiendo en su interior, como si el aire mismo estuviera más denso, más vivo. El viento traía voces, no audibles, pero presentes, como ecos de otras eras que lo llamaban de vuelta a los orígenes. Pensaba en Enoc, no solo en su partida, sino en su presencia. Era como si el Padre aún estuviera allí, alrededor suyo, observando en silencio, esperando. Matusalén comenzó a tararear una melodía antigua, una que había oído de niño, cuando Enoc cantaba bajito antes de orar. Era una canción que hablaba de la esperanza, del tiempo de la restauración, de un Dios que descendería para juzgar, pero también para salvar. Mientras cantaba, una imagen surgió en su mente, intensa y repentina. Un cielo que se resquebrajaba en luz, aguas corriendo sobre la tierra y una gran estructura flotando por encima del caos. Fue como un sueño, pero más real que cualquier cosa que hubiera soñado. Vio animales en parejas, vio a Noé con la mirada firme y vio multitudes corriendo desesperadas, tratando de escapar de algo que ya era inevitable. Matusalén abrió los ojos sobresaltado. El fuego aún ardía, pero por un instante sintió como si lo hubieran arrancado de sí mismo. Las manos le temblaban. El corazón latía con fuerza. Sabía que aquello no era invención de la mente. Era una visión, un vistazo de lo que vendría. Y aunque no tenía fecha ni explicación, comprendía lo esencial. La corrupción de los hombres había cruzado un límite, y Dios, en su justicia, respondería. Con dificultad, Matusalén se puso en pie. Sentía los músculos rígidos, pero el espíritu en llamas. Necesitaba escribir. Tomó un pedazo de cuero curtido y comenzó a plasmar con carbón lo que había visto, no en forma de texto, sino de símbolos, como hacía en las paredes de la cueva. Las líneas temblaban, pero cada trazo era firme. Un barco, gotas cayendo del cielo, un círculo que representaba el tiempo, y un pequeño punto, justo en el centro, rodeado de líneas en espiral. Sabía lo que representaba ese punto: fe. La fe que sostendría los días sombríos, la fe que mantenía vivos a los justos cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Al terminar, enrolló el cuero con cuidado y lo guardó junto a los escritos de Enoc, una herencia invisible, pero más sólida que la piedra. En ese momento, lo único que quería era asegurarse de que Noé comprendiera. La tormenta vendría, pero había un refugio. Antes de acostarse, Matusalén se arrodilló una vez más. El cuerpo le dolía, pero el espíritu estaba en paz. «Señor», murmuró con los ojos cerrados y el rostro inclinado, «he visto y he confiado. No comprendo en su totalidad, pero sé que cumples tus promesas». Y allí, en el silencio de la noche, lloró. No era un llanto de desesperación, sino de entrega, como quien se despoja del mundo para vestirse de eternidad. Por primera vez en muchos años no pidió nada, no intercedió por nadie, solo se derramó. Cuando se acostó, sintió que el sueño llegaba como un velo. Pero antes de dormirse, oyó en su interior una última palabra, dulce, firme, inconfundible. «Descansa, Matusalén. El tiempo ha llegado». El sol salió tímido al día siguiente, cubierto de nubes densas que teñían el cielo de un gris inquietante. Se despertaron tarde ese día, y fue Noé quien encontró al abuelo aún acostado, el rostro sereno, los ojos cerrados, como quien solo cambió de mundo durante el sueño. A su lado estaban el cayado antiguo de Enoc y el rollo de cuero que había escrito la noche anterior. Noé sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No hubo grito ni lamento, solo un silencio espeso, respetuoso, como si la propia creación se inclinara ante un hombre que cumplió su misión hasta el final.
Tocó el hombro del abuelo con cuidado y en ese instante sintió un calor suave recorrerle el pecho, como si una chispa viva se hubiera encendido dentro de él. No era solo el dolor de la pérdida, era el peso de la herencia. Ese mismo día, los vientos cambiaron. La brisa suave dio lugar a ráfagas bruscas y el aire parecía más húmedo, más cargado. La tierra empezó a oler distinto, como si algo estuviera fermentando bajo sus pies. Los pájaros volaban en patrones desordenados y hasta los animales parecían inquietos. Noé notó esas señales con más atención que nunca. No sabía cuándo, pero sabía que el tiempo se estaba acortando. Las palabras de Matusalén, los sueños no dichos de Enoc, los registros grabados en las piedras y pieles, todo parecía ahora formar un único hilo, conduciendo a un destino inevitable. Y él, Noé, era ahora el único que conocía ese hilo, el único que había oído, que había creído, que había estado presente en las últimas vigilias del último justo antes del juicio. En los días siguientes, Noé empezó a orar con más intensidad. Ya no bastaba solo recordar, tenía que actuar. Las noches se volvieron más densas y las visiones comenzaron a repetirse. Aguas, truenos, una embarcación inmensa y voces clamando en medio de la tormenta. Cierta madrugada, se despertó de un sueño con el corazón acelerado y la mente inundada de instrucciones. Sabía que no era fruto de su pensamiento, era Dios, ahora hablando directamente con él, como habló con Enoc, como visitó a Matusalén aquella última mañana. Y entonces, sin esperar aprobación de nadie, Noé empezó a reunir madera. Midió, planeó, bosquejó, no con mapas o herramientas, sino con fe. Cada martillazo que daría sería respuesta a un llamado. Cada tabla unida, una oración silenciosa que cargaba siglos de fidelidad. Matusalén no vio el arca, no vio acercarse a los animales ni el cielo cubrirse por completo, pero vio lo esencial, vio a Noé comprender, y eso bastó. Su muerte no fue un final, sino un sello. Con él terminó el tiempo de los que guardan, y con Noé comenzó el tiempo de los que ejecutan. El legado de Enoc había atravesado 3 generaciones, pasando por el silencio, la vigilia y la obediencia, hasta llegar finalmente a la acción. Aquello que fue plantado con lágrimas y paciencia, ahora florecería en medio del caos. Y así, mientras los cielos se oscurecían y la lluvia ensayaba su descenso, la tierra recibió el último aviso. El hombre más viejo había partido y con él la era de la espera. Días después, mientras el sonido de los hachas de Noé resonaba en el valle, las primeras gotas de una lluvia distinta tocaron el suelo. Era un agua espesa, pesada, como si lavara algo más que la tierra. Los que pasaban se burlaban de aquella construcción absurda de madera. Decían que Noé había enloquecido como el viejo Matusalén antes que él. Pero en su interior, Noé sabía. Sabía que no estaba construyendo un refugio, estaba cumpliendo una promesa. Con cada gesto, con cada tronco apilado, sentía la presencia del abuelo a su lado, como si sus manos hubieran dejado marcas invisibles sobre todo aquello. Y cuando oraba, ya no pedía señales, solo agradecía. Porque ahora veía lo que vio Matusalén, ahora oía cómo oyó Enoc, y estaba listo para hacer lo que nadie más se atrevería a hacer. Y fue así como la historia de Matusalén encontró reposo no en su tumba, sino en el corazón de un nieto que se atrevió a creer. No necesitó ver el diluvio para estar seguro de que la justicia llegaría. Su vida entera fue una construcción invisible, un altar silencioso erigido entre la fe y el tiempo. Y su muerte, aunque simple y sin testigos, llevaba el peso de un ciclo que se cumplía. Porque a veces la mayor obra de un hombre no es lo que construye, sino lo que sostiene. Y Matusalén sostuvo siglos de esperanza,
mantuvo viva la línea de los justos y preparó el camino para que un hombre común, en tiempos de caos, tuviera fuerza para oír la voz de Dios y obedecer. Hasta hoy, su nombre resuena como un recordatorio. La paciencia también es profecía, y cuando se vive con fe, atraviesa generaciones, anunciando lo que está por venir. Si este mensaje te tocó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesita escucharlo. Vamos juntos a compartir historias que despiertan fe, justicia y esperanza.